Es el huerto de Getsemaní. Él se prepara con oración tras las horas de tormento y angustia que han de venir. Su sudor son gotas de sangre que emanan de su rostro al cargar con el peso de las iniquidades de la humanidad. Sabe lo que va a sufrir en las próximas 12 horas. Su pasión. En esta ocasión, nos unimos a la conmemoración de la Semana Santa. Presentamos en Tras el Micrófono nuestros comentarios sobre la película La Pasión de Cristo, del director Mel Gibson, una película que ha batido récords de audiencia y ha sentado un precedente fílmico como la mejor película de todos los tiempos sobre las últimas horas de vida de Jesús de Nazaret. La Pasión de Cristo recrea las últimas 12 horas en la vida de Jesús de Nazaret, desde el momento en el que acude al huerto de los Olivos a orar tras la última cena, enfrentándose a las tentaciones de Satanás. Ahí sufre la traición de Judas Iscariote, siendo arrestado y conducido a Jerusalén para ser juzgado por blasfemia, según lo denuncian los fariseos. Jesús es presentado ante Pilatos, el gobernador romano en Palestina, quien escucha las acusaciones levantadas contra él y se da cuenta de que se trata de un conflicto político, delegando el asunto en el rey Herodes, que no tarda en devolverlo a las autoridades romanas para ser juzgado. De nuevo ante Pilatos, este ofrece al pueblo la oportunidad de elegir a quién liberar, a Jesús o al asesino Barrabás. La multitud elige a Barrabás y condena a Jesús, que es puesto en manos de los soldados romanos y flagelado como castigo. Aunque Pilatos trata de hacer ver a la multitud que el castigo ya ha sido suficiente, los fariseos no lo consideran así. Lavándose las manos, ordena a sus hombres cumplir los deseos del pueblo y Jesús es condenado a muerte. Jesús deberá cruzar las calles de Jerusalén cargando con la cruz camino del Gólgota, lugar en el que será crucificado. Allí, clavado a la cruz, superará la última tentación, el temor a ser abandonado por su padre. Sobreponiéndose a su miedo, mira a María, su madre, y pronuncia las palabras que solo ella puede entender. Todo está consumado. Finalmente expira diciendo: En tus manos entrego mi espíritu. Las fuerzas de la naturaleza se revelan en el momento de la muerte de Cristo. La Pasión de Cristo de Mel Gibson es una película única en su género, en la que, condenado a morir crucificado, Jesús de Nazaret experimenta y soporta la agonía de sus últimas 12 horas. La fecha de estreno fue marzo del 2004. Su director, Mel Gibson. Productores: Mel Gibson, Bruce Davey, Stephen McKevity y Enzo Sisti. Guión: Benedict Fitzgerald y Mel Gibson. Los idiomas en los que se habla en la película es el latín, arameo, hebreo y arameo judío-palestino. La música fue compuesta por John Debney, Lisa Gerrard, Rachel Portman, Ginger Shankar. Su reparto principal fue Jim Caviezel como Jesús, Mónica Bellucci, María Magdalena, Rosalinda Calentano, Satanás, Maya Morgenstern, Virgen María, Cristo Chopop como Poncio Pilatos, Cristo Himkop, Apóstol Juan, Matías Braglia, Caifás, y Luca Lionello como Judas Iscariote. Ahora les comentaré algunos datos curiosos de la película. La película se estrenó en Cuaresma el día miércoles de ceniza del 2004. Asimismo, vendió más entradas anticipadas que ninguna otra en la historia. Fue rodada totalmente en latín, arameo y hebreo, como en la época de Jesús. Mel Gibson pidió al sacerdote Dre Stephen Somerville celebrar misa multitudinaria todos los días previos al rodaje. Tanto Mel Gibson como Jim Caviezel, personaje que protagonizó a Jesús, comulgaron todos los días del rodaje. Se dice que durante el rodaje aparecieron dos hombres vestidos de blanco que orientaban de cómo rodar la película. Lo curioso es que nadie les conocía y cuando el rodaje concluyó no se volvió a saber nada de ellos. Las iniciales de Jim Caviezel son JC, las mismas que Jesucristo, y cuando comenzó a rodar la película tenía 33 años, la misma edad con la que Jesús murió. Las manos que aparecen clavando a Cristo en la cruz, como un pequeño cameo en la película, son las manos de Mel Gibson,
quien comentó que era él que le había puesto en la cruz por sus pecados. Durante la escena de los azotes, Jim Caviezel fue azotado accidentalmente 2 veces, provocándole una cicatriz de más de 30 centímetros. Otro dato curioso es, como ocurriera en la escena de la crucifixión, Jim Caviezel sufrió una dislocación de un hombro tras caérsele encima de verdad una cruz de más de 30 kilos. La escena está incluida en la película. Las escenas que se iban filmando se mandaban al Vaticano para contar con su aprobación. Otro dato curioso es que Jim Caviezel tuvo que ponerse una nariz protésica y sus ojos azules fueron cambiados digitalmente en toda la película. Es importante hacer mención que además de basarse en los escritos de los evangelios de la Biblia, la película cuenta como fuente los escritos de la religiosa alemana Anne Catherine Emmerich del siglo XVIII, que experimentó visiones sobre los terribles momentos de la pasión de Jesús. Como dato curioso, la actriz judía que representa a María se llama Morgenstern, que significa en alemán Estrella de la Mañana, una de las letanías del Rosario de la Virgen María. El personaje de Satanás es representado por la actriz Rosalinda Celentano. Aunque su voz es doblada por un hombre, su gran caracterización tuvo un gran efecto y junto con la falta de cejas, pretendió mostrar que el mal carece de sexo y género. La cinta incluye el episodio de la Verónica enjugando el rostro de Jesús, aunque aparece como Serafia en los créditos finales, no con su nombre. Los 2 actores búlgaros que interpretan a Juan y a Poncio Pilatos, Cristo Hipkov y Cristo Chopov, se llaman Cristo, el nombre de Cristo en búlgaro. Es importante mencionar que el actor Cristo Hipkov, quien hizo el papel del apóstol Juan, murió recientemente el 1 de abril de este 2023, tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Para las últimas escenas, Jim Caviezel aguanta sesiones de hasta 7 horas de maquillaje. Por otro lado, la película fue rodada íntegramente en Italia, los exteriores en Basilicata, Matera y Cracovia, y los interiores se rodaron en los estudios Cinecittà en Roma. La película fue nominada a 3 Oscars de la Academia: Mejor Maquillaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Ganó 17 premios de cine y fue nominada a otros 13. Por otro lado, La Pasión de Cristo es la película clasificada R, mayores de edad, que cuenta con la mayor recaudación de todos los tiempos en los Estados Unidos, por un total de $612.1 millones y teniendo solo un presupuesto de 30 millones. 19 años después del estreno de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, dirigirá la secuela de nombre La Resurrección, que se espera empiece su rodaje en la primavera de este año 2023. Resurrección se centraría en lo que ocurrió durante los 3 días entre la crucifixión de Jesús y su llegada al cielo, y conservaría el estilo fiel a los escritos cristianos como en la primera parte. Ahora hablemos del análisis de la película. Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53. Solamente en el contexto de estas palabras de Isaías puede entenderse en toda su profundidad la pasión de Cristo de Mel Gibson. De hecho, la cinta se abre con esta profecía, la del siervo sufriente, sobreimpresionada en pantalla. Esto no es un sermón, vamos a hablar de cine, pero en toda producción artística es indispensable contar con la intención del autor, y lo que pretende un director católico como Mel Gibson con esta película no es sino mover al espectador a reflexionar y ser mejor ser humano. Un análisis de esta cinta, por tanto, no puede prescindir de una importante consideración religiosa. Bimach nishtana halayla hasok mikol halayelot, que significa ¿por qué esta noche es distinta a todas las noches? Estas son las únicas palabras en hebreo de la cinta, el resto está en arameo y en latín, y las dice la Virgen María. Se trata de una pregunta ritual que siempre se hace en hebreo, aún hoy en los primeros momentos de la cena pascual. La respuesta la da Magdalena y es, porque antes éramos esclavos y ya no lo somos. Con estas palabras, Gibson nos enmarca perfectamente en la acción que va a tener lugar, pues establece el paralelismo entre la Pascua judía y la muerte de Cristo.
el Antiguo y el Nuevo Testamento. La historia es de sobra conocida, al igual que los personajes, las últimas horas de la vida de Cristo, desde la oración en el huerto hasta la resurrección. Gibson basa el guión en los Evangelios y en las revelaciones de la beata alemana del siglo XVIII, Anna Catalina Emmerich, sobre la pasión de Jesús, aunque también se toma ciertas licencias que no obstaculizan el tema central de la película. En la primera escena, la de la agonía en el huerto de los olivos, Gibson nos introduce perfectamente en el clímax de la historia, con una atrevida y excelente fotografía, esa misteriosa luz azul que inunda la pantalla. Ahí vemos un Jesús al que no estamos acostumbrados, que tiene miedo, al que le caen sudores fríos y de sangre, que apenas puede mantenerse en pie. Vemos más que nunca su naturaleza humana, que ante lo que se le viene encima, ruega al Padre para que le libre de esos padecimientos. También está ahí el diablo, con forma corporal, pensando tentar a Jesús. Es una idea magistral que incorpora Gibson a la trama. En el huerto, Pedro saca la espada para proteger a su maestro y le corta la oreja a uno de los guardias, a Malco. Entonces Jesús ordena a Pedro que suelte el arma y cura la oreja de Malco. La beata Emmerich dice que después de su encuentro con Cristo, Malco estuvo cerca de María aquel día. En sus ojos se ve el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Más adelante, justo antes de que Jesús sea juzgado por el Sanedrín, Gibson echa mano por primera vez a algo que se hará frecuente durante el filme, el flashback. Con este recurso el director pretende dos cosas. La primera, completar la explicación del sentido de la muerte de Cristo. La segunda, darle respiros al espectador, pues todos los flashbacks son escenas de alegría y de paz que contrastan con la tensión y el sobrecogimiento del espectador ante los episodios de la pasión. Acabado el juicio ante Caifás, una vez que Jesús ya ha sido condenado a muerte, tiene lugar las tres negaciones de Pedro. El director sigue en este pasaje el relato del evangelista San Lucas. El Señor se volvió y miró a Pedro, Lucas 22:61. Pero el apóstol, a pesar de haber cometido tan grave traición a su maestro, a diferencia de Judas, no se abandona a la desesperanza, sino que busca auxilio en María. Jesús ya ha sido juzgado y condenado a muerte. Cuando el patio de la casa de Caifás se ha vaciado, la Virgen, San Juan y María Magdalena se quedan solos. Gibson nos muestra entonces de forma simbólica la conexión entre Jesús y su madre. María se dirige a un sitio concreto y apoya la cara en el suelo. La cámara baja perpendicularmente como adentrándose en la tierra hasta llegar al sitio exacto donde Jesús espera el juicio ante Pilato. Es la identificación de ambos con la voluntad del Padre. A pesar del dolor, ambos aceptan la pasión para la redención del género humano. Jesús es llevado ante Pilato. Cristo Sopop, el actor que encarna al procurador romano, refleja a la perfección la lucha interior del personaje por tratar de liberar a Cristo. También vemos las dudas del personaje con su pregunta a Jesús en el pretorio. ¿Quides veritas? ¿Qué es la verdad? Pilato le transmite sus inquietudes a Claudia, su mujer, y ésta intenta convencerlo de que no condene a Jesús. La flagelación es sin duda la escena más dura de toda la película. No se le oculta nada al espectador, hasta el punto de que algunos han puesto el grito en el cielo por la crudeza de las imágenes. Se especuló mucho dentro de las críticas que uno de los grandes problemas de la película es que la acción se enfoca principalmente en el castigo físico que Jesús recibe y poco en las implicaciones de su sacrificio dentro del contexto ofrecido. Es decir, la película no establece el por qué es necesario que Jesús sea juzgado y crucificado. Pero en general, la pasión no es una escena sensacionalista, sino realista. En esta secuencia se suceden dos miradas significativas. Justo antes de empezar a recibir los golpes, Jesús levanta los ojos al cielo, dirigiéndose al Padre. La flagelación empieza con 30 golpes dados con varas de madera, al cabo de los cuales vemos a los verdugos recuperando el aliento y a Jesús postrado en el suelo. En ese momento llega la Virgen María. Jesús la mira y se levanta. Ante la increíble resistencia de Jesús, los soldados cambian las varas de madera por la flagela.
unas correas acabadas en bolas de plomo sin pulir y en hierros cortantes. Durante esta parte de la flagelación vuelve a aparecer el demonio en forma corporal. Este lleva en brazos a un niño monstruoso que representa el pecado, una idea añadida por Gibson que sobrecoge al espectador. En el camino al Calvario tenemos dos detalles importantes. El primero de ellos, el duelo de miradas entre María y Satanás, cada uno a un lado de la calle por donde pasa Jesús llevando la cruz. La Inmaculada contra el príncipe de la mentira, la llena de gracia, se enfrenta al padre del pecado. En medio del camino hacia el Calvario, Gibson nos regala, al menos en mi opinión, la escena más bella de la película, el encuentro de Jesús y de María. Lo hace de nuevo, apoyándose en un flashback. María ve caer a Jesús con la cruz y recuerda a un Jesús niño que se cae mientras está jugando. La música acompaña a la Virgen que corre hacia el Señor y le dice las mismas palabras que en aquella ocasión en Nazaret. Aquí estoy. Jesús mira a su madre y dice, ¿ves, madre? Yo hago nuevas todas las cosas. Uno de los legionarios repara en la escena, se queda pensativo mirando a María. Al final de la película, será uno de los personajes que acaben creyendo en Jesús. De la secuencia se deduce de nuevo la idea de que María nos lleva a Jesús. Jesús ha llegado al Calvario, pero está destrozado y no puede ponerse en pie. El cirineo baja la colina entre sollozos y mientras él baja, la Virgen, San Juan y la Magdalena coronan el Gólgota. Jesús ve llegar a su madre y, como sucediera antes durante la flagelación, su visión le devuelve las fuerzas y el Salvador se incorpora. Los soldados rasgan la túnica de Jesús y Gibson introduce el último flashback, esta vez remontándose solo a unas pocas horas, hasta la última cena. Ahí Cristo instituye la Eucaristía, que no es otra cosa sino el memorial de su pasión. Gibson compone un relato muy eucarístico con esta escena. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después de 3 largas horas de agonía, Jesús entrega el Espíritu. Como se narra en el Evangelio, Gibson nos enseña el velo del templo rasgándose y el temblor de la tierra, pero añade un hecho muy interesante y es el demonio dando un alarido de rabia. Sabe que ha perdido. Cristo ha vencido al pecado y a la muerte y nos ha dado la libertad de los hijos de Dios. El castigo de nuestra salvación pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados, pero este no es el final. La resurrección de Jesús en los últimos minutos de la película nos da la esperanza en la vida eterna. En resumen, es una película excelente, real, por supuesto, demasiado violenta, no lo creo. Mel Gibson le imprimió un realismo poético. La fotografía es cautivadora, sobre todo en el Huerto de los Olivos y en el Calvario. El ritmo es muy adecuado, pues Gibson sabe comprimir muchas escenas sin que parezcan atropelladas, sin dejarse fuera ninguna de las 14 estaciones del Vía Crucis, y repara en la necesidad del espectador de respirar de vez en cuando. La banda sonora es perfecta acompañadora, majestuosa cuando se levanta la cruz y se deja ver al Rey de los Judíos, inquietante e incluso irritante en las escenas del huerto y en las de Judas, épica como en la resurrección, pero también cálida cuando hace falta. Jim Caviezel encarna a la perfección a Jesús, tarea nada fácil, sencillamente porque es difícil representarlo y encarnar el papel de Jesús. Solo recordemos, amigos, cuántos Jesús han existido en el cine que nos han decepcionado. Ahora bien, otra magistral interpretación de la película es sin duda alguna la de Maya Morgenstern, quien interpreta el papel de la Virgen María. Ella juega un papel importante. Esta película no se entendería sin la figura de María, pues es capaz de transmitirnos dos valores en principio contrapuestos: la amargura de una madre que ve morir a su hijo y la serenidad de quien sabe que lo que está sucediendo es para la redención de la humanidad. Tengo la esperanza de que esta película llena de coraje y sacrificio inspire tolerancia, amor y perdón, que es lo que necesitamos en este mundo últimamente. Mel Gibson. Esto fue Tras el Micrófono. Te espero en un próximo programa. No te olvides visitar mi canal de YouTube, revisar los otros programas que se encuentran ahí disponibles, suscribirte y darle like.
Recuerda que también estamos en Spotify, Anchor, Amazon Music. Búscanos en Facebook e Instagram como Tras el Micrófono. Se despide como siempre tu amiga Norma Miriam Rodríguez. Hasta la próxima.